Coballitos, coballitas, bienvenidos a este nuevo episodio del Triángulo de los Cobayos, que esta vez viene cargado de sorpresas y de novedades. Primera sorpresa, tenemos un invitado que definitivamente no tiene desperdicio en lo que dicen y nos trae por un recorrido muy interesante. Y la segunda noticia, pues ha llegado el momento de hibernar. Entonces, hoy escuchamos a nuestro invitado, a nuestros cobayos habituales, y en 15 días nos volvemos a ver porque estos 8 días voy a estar escondido, retomando energía, acumulando bracita para poder venir con más cosas divertidas en 15 días. Carlos, Diana, invitado, bienvenidos. Muchas gracias, Coballito Virtual. Como siempre, muy agradable escucharte. Gracias por esa presentación, por estar aquí siempre con nosotros, igual que nuestra fiel audiencia y nuestra fiel Coballito hembra. Coballito, ¿cómo vas? Coballito macho, coballitos del mundo, ¿cómo se encuentran? Bueno, bien, aquí, como siempre, haciendo la tareita, mirando cosas nuevas para el podcast, para integrarnos mejor. Entonces, pues, hoy venimos con una sorpresita, Coballo. ¿Sí te acuerdas de la sorpresita? Hablando entonces de novedades y de sorpresas, este es un episodio especial que construimos en el marco de la nueva temporada, en el que, como dice el cobayo macho, queremos fortalecer y ampliar la comunidad de cobayos que hacen parte de este podcast. Entonces, el día de hoy vamos a contar con un invitado. Todavía no lo vamos a presentar, vamos a contarles a ustedes rápidamente que es uno de nuestros oyentes, de nuestros cobayos oyentes, y que nos va a acompañar el día de hoy, hablando naturalmente de un objeto cultural como es la naturaleza de este espacio. Y más adelante esperamos tener muchos otros cobayos invitados a esta serie de episodios especiales. Entonces, cobayo invitado, para que se vayan preparando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bueno que me inviten aquí a la madriguera de los cobayos. ¿Cómo se llama donde habitan los cobayos? Madriguera. Correcto, es la madriguera. Casa o apartamento. Algunos viven en loft. Madriguera. Para quienes se unen a la audiencia, hace poco les recordamos que la esencia del Triángulo de los Cobayos es que no conocemos los temas. Nosotros normalmente traemos unos objetos culturales, como los hemos definido ya en otros capítulos, que no conocemos. Yo traigo uno, Diana trae otro. Entonces, el día de hoy, como tenemos un invitado, solamente vamos a tener su objeto cultural. Eso ya es una pequeña variante. Y nosotros dos al final vamos a comentar. Él no conoce las preguntas que le vamos a hacer porque, como somos psicólogos, acabamos de desarrollar la batería psicológica más importante para conocer a las personas y que va a trascender por todos los tiempos. Una batería psicológica es un conjunto de pruebas que se aplican a una persona para evaluar sus características psicológicas, que pueden incluir aspectos como la personalidad, el desarrollo, las emociones o, en este caso, las cualidades de un invitado para un podcast. Es decir, Diana se inventó unas preguntas, yo me inventé otras, nuestro invitado no las conoce. Finalmente vamos a escuchar su presentación y ahí sí pasamos al objeto cultural que nos trae nuestro queridísimo Coballito que nos acompaña el día de hoy. Yo arranco con las preguntas trascendentales. ¿Perros o gatos? ¿Y por qué? Gatos, porque me parecen más autónomos, más independientes. Los perros son muy lindos, pero es que tengo que sacarlos y recogerles el popó. Y no me gusta el popó en general. No, muy mal. Solo pensar no. El gato uno le limpia con una palita de ellas. ¿Buñuelo o natilla? La natilla. ¿Y por qué? Controversial, pero la natilla bastante. Particularmente sí me gusta mucho. Ahora los buñuelos, muy bien también, pero la natilla por la textura blandita. ¿Frío o calor? Uy, ambos me gustan, pero es mejor el frío. Es que el calor tiene un problema. Cuando uno tiene mucho calor, puede hacer lo que sea, puede empelotarse y andar en bola y seguir en calor. Mientras que el frío, saquito, traguito, tecito y ahí resuelto. ¿Steven Spielberg o Clint Eastwood? Clint Eastwood. Okay, aunque Spielberg es un gran director, Mira. Eastwood me parece que lo que logra en la profundidad de los personajes es muy, muy, muy interesante. Bien. ¿Cuál es tu podcast favorito y por qué el Triángulo de los Cobayos? Esa no está polémica. Por la capacidad que tienen de conducir al público hacia el lugar que se les antoja. Muy bien. Me parece muy interesante. ¿Monocotiledonias o dicotiledonias? Las dicotiledonias me parecen mucho más interesantes, más bonitas, tienen mayor posibilidad, el florecimiento es más lindo. Como el doble de una monocotiledonia. El doble. Okay. Listo, ya Listo. con este perfil hecho a profundidad de nuestro invitado. Ya lo sabemos todo. Invitado, por favor, preséntate. ¿Qué puedo decir de mí que no sea absolutamente aburrido para la gente? Soy padre de 2 hijos, lindos ellos han salido. Sí, ¿para qué? Bastante autónomos en sus formas. Estudié con este par de cobayos también hace un tiempo. Ellos, a diferencia mía, sí se graduaron. Yo no. Soy como psicólogo vergonzante. Y llevo muchos años trabajando en el arte y desde el arte, particularmente en el teatro, pero además también haciendo temas asociados a la gestión y a la producción artística y cultural. ¿Y cómo te llamamos? No sé, cobayo invitado. Listo, Beta. Listo. Cobayo invitado, no, beta. Beta. Me gusta beta. Listo, va. Yo soy Cobayo Beta. Cobayo beta. Entonces, Cobayo Beta, Entonces- ¿conoces la dinámica? La idea es que nos
sueltes el objeto cultural de la manera que consideres más amable para nosotros y para los oyentes. La tarea fue muy interesante. Yo les decía que había encontrado como 2 o 3 que traje preparados. Me voy a ir con uno a ver si funciona. De una. Si dicen, pues ya lo hicimos. No, se vale aunque repetir. me oí los 20 capítulos anteriores, pero pudo haber pasado algo en un salto cognitivo. Parte de lo que estamos haciendo ahora depende mucho de esto que les traje. O sea, aparte de poder escuchar cosas en remoto, tiene mucho que ver con esto. Pero esto además también ayudó a cambiar toda la forma que tenemos de comprender las sonoridades, particularmente las músicas, y las maneras en que tenemos de apropiarnos de eso. Nos ayudó prácticamente a diseñar toda una industria alrededor. Y es algo básicamente del siglo XX. Y en el siglo XXI se mantiene, pero antes de eso no hay muchos registros de que esto se pudiese hacer de la manera que lo conocemos. Una pista, no sé si conocen, Mari tenía un corderito. Sí, es una pequeña poesía. De hecho, es una pequeña canción infantil. Mari Es del orden de Susanita tiene un ratón. Sí, Susanita tiene un ratón, pero esta era Mari con un corderito. Tal vez su nombre no sea muy conocido, pero dice más o menos así. Es tal vez de lo primero que ocurrió, lo primero de lo que se tiene registro, por esto que vamos a hablar. Sin embargo, hay otras referencias a eso. Por ejemplo, ¿recuerdan las cajitas de música? Las de las bailarinas, quiero las destapa y suena y la bailarina da Sí, vueltas. sí, sí. Sí, claro. Sí, o que das la vuelta con una manivelita. Pues esto tal vez es lo primero que tenemos referencia. A mí me parece que lo que tú vas a hablar ya tenemos un capítulo y eso Sí. está bien porque lo completa. Canciones de cuna. No, no rondas creo. infantiles. no, Es pero un objeto tiene que ver, físico. es decir, también eso está metido ahí. El temario Pues de eso- Rammstein. También está ahí, también hace parte. Digamos que se manifiesta en diferentes cosas, pero es una forma de materializar algo que efectivamente es más intangible. Es una forma de materializar lo intangible. Veamos. Interés. No, de hecho han hecho varios, las rondas infantiles tiene que ver. El grupo Nietzsche tiene que ver. Poesías, Rimas. No, los versos sí. alejandrinos, seguro se encuentran y los cantares. en algún momento, pero parte de las cosas que se ponían en estos No, objetos. pues, madre, si no son, entonces no, Eso ha canciones. transformado además la forma que Sí. tenemos de entender el mundo en el siglo XX, en particular el siglo XXI. Esto nos ahorró la necesidad de cargarnos con por lo menos 70 personas detrás si queríamos Un vinilo, un CD, un cassette. la música grabada. Cassette, vinilos, Vinilos, laserdisc, por CDs. ejemplo. Ah, re Tracks, bien. los cartuchos de 4 tracks de los 70, todo eso vamos a ver de cómo empezamos a hacer como el desarrollo de la Me música. gusta. Hasta antes de que comience la música grabada y las tecnologías asociadas a la reproducción de música, era muy difícil escuchar música en la casa, a menos que fueras un rey o un noble y tenías una orquesta o un músico de cabecera que te permitía interpretar en el clavecín. Y de eso hay anécdotas riquísimas. Por ejemplo, la sinfonía de los músicos que se despiden, creo que se llama, no recuerdo muy bien. Esto fue un músico contratado por el rey en Francia, toque con toda la orquesta y el rey. Esta es una rumba tremenda. Los músicos estaban muy cansados. Entonces el tipo se crea una sinfonía que son los músicos diciendo adiós. Este músico comienza a decirle con música al rey, están muy cansados y querían ya irse para sus casas. El tipo no quería que se acabara el verano, esto es el verano eterno, y entonces comienzan lentamente a despedirse cada uno de los miembros de la orquesta musicalmente, y una vez terminaba su interpretación, ese instrumento se retiraba hasta que solo quedó él en el piano diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, y así se despidieron. Esta anécdota refiere a la Sinfonía número 45 en Fa sostenido menor, también conocida como la Sinfonía de los Adioses o Abschiedssymphonie en alemán, compuesta en 1772 por Joseph Haydn, quien firmó un contrato como maestro de capilla con la familia Esterházy, a la cual pertenece el príncipe Nicolás, el otro protagonista de esta anécdota. Esta pieza musical se considera una protesta por las condiciones laborales de los 25 músicos y el propio Haydn, apartados de sus casas y sus familias trabajando intensamente. Los últimos en tocar fueron Luigi Tomasini y Joseph Haydn, que eran los dos únicos de la orquesta a quienes se les había permitido traer a sus familias. El ingenioso recurso de Haydn resultó muy efectivo, porque al día siguiente los músicos se fueron a sus casas por orden del príncipe. Pues era la única forma de tener música en tu casa. La otra opción era comprar partituras. Y si tenía alguna formación musical, iba e interpretaba eso. O se la inventaba de hoy. Esas eran como las únicas formas. Tocar o tener un músico al lado. Si quería escucharse una sinfonía, le tocaba desplazarse al lugar. Y si quería llevarlo a su casa, pues tendría que llevarse a toda la orquesta. Lo cual pues no era muy fácil. La gente no tenía mucha posibilidad de escuchar música en su casa. Por ejemplo, con lo de las partituras hubo un fenómeno que fue la litzomanía, finales del 19, principios del 20, incluso que era Frank Liszt, que se volvió todo un fenómeno de masas. Generó todo esto que se llama la litzomanía, en donde
donde salía una partitura de Liszt, la gente se volcaba a comprar las partituras para interpretar lo que hacía Liszt. El K-pop del momento. Pero total, además hacían cosas, no, y esto era en serio, las señoras le botaban pañuelos a Liszt. Es que quitarse el corsé era más complejo. La gente enloquecía por Liszt, se agolpaban a comprar partituras para después intentar torpemente interpretarlas desde sus casas. Es la única forma de llevar música a su casa. Las primeras tecnologías asociadas a llevar música de manera, digamos, portátil son del siglo XVIII, que eran las cajitas musicales. La cajita musical no era música grabada, era una forma análoga de reproducir alguna melodía a través de un cilindro que tenía pequeñas protuberancias. No se tiene registro de cuál fue la primera pieza adaptada a las cajitas de música, pero era la primera forma, sin que tú fueses músico, de llevar, interpretar una pieza conocida. Y todavía se venden, son muy lindas. Una evolución de eso, que tuvo que ver con partituras que se hacían en hojas de papel perforadas, fueron las pianolas, que eran estos objetos que estaban en las películas del viejo oeste, una tecnología también del siglo XVIII, principios del XIX, toma el mismo principio de las cajitas musicales, se instalan unos rodillos de papel perforado que puedan tener piezas más grandes y que puedan ser interpretados por un objeto un poco más complejo como un piano. Ya no sonaba solo con estas notitas agudas que tenía la cajita musical, sino que era un piano un poco más pequeño que permitía reproducir esos sonidos. Entonces usted podía comprar los rollos de papel para su pianola. Si vieron la serie de Netflix de 100 años de soledad, cuando Pietro Crespi arma la pianola para que toquen y que pues está referenciada efectivamente en el libro, esa es una tecnología que permitía llevar los hits del momento en un formato casero, pues tenía que tener igual un reproductor. Una evolución similar a eso son los organillos, los organilleros, el monito organillero, más o menos el mismo principio de unos pines que pueden ser papel o que pueden ser también círculos con protuberancias que al ponerlos a funcionar y al darle vueltitas comienzan a activar los fuelles de un pequeño órgano. Los organilleros fueron muy conocidos en toda América Latina, todavía en México se encuentran organilleros básicamente por todo México, que antes tenían un monito, ya no pueden tener monito, la mayoría tienen un monito de juguete, otros los ves en las plazas y en los zócalos en México todavía el organillero reproduciendo algunas de las canciones típicas y el monito pues ya reemplazado por un monito, un peluche o algo así que hace la remembranza del monito, pero todavía los mantienen como parte de la identidad, igual con su uniforme y todo. Los organillos son llevados por el maestro musical mexicano Gilberto Lázaro Gaona a su país por los años de 1930, justo cuando dejaron de fabricarse en Alemania, y la labor consiste en alegrar las plazas de la Ciudad de México con su música para turistas y locales, y hay quien dice que el mismo Pancho Villa tenía organilleros para alegrar las tropas. A pesar de que algunas personas se quejan por el excesivo volumen de sus interpretaciones, es una tradición vigente que incluye aproximadamente 166 organillos y 500 organilleros, que derivan sus ganancias de las propiedades que reciben. Esta actividad está en alto riesgo de desaparecer porque solo existe una persona que repara los organillos, Marcela Silva Hernández Cortés, nieta del maestro Lázaro Gaona, quien aprendió de forma autodidacta a reparar y dar mantenimiento a sus instrumentos y adicionalmente la última fábrica de organillos y sus repuestos cerró hace como 20 años. También hay cosas muchísimo más complejas como los autómatas musicales, que era una combinación entre cajas de música, pero que además generaban autómatas que hacían el remedio del movimiento de un pianista o un guitarrista o un flautista y reproducían la música usando el mismo principio de las cajas de música. Como los famosos autómatas Milli Vanilli, que parecía que cantaban y hacían música. Buenísimo, sí. Más o menos, pero un poquito más mecánicos. Ok. Un poquito más mecánicos. Menos fashion, más mecánico. Ok. Si quieres saber más de autómatas, la película de El viaje de Hugo Cabret, creo que se llama, es muy interesante sobre los autómatas en principios del siglo XX particularmente. La película llamada La invención de Hugo, cuyo título original en inglés es Hugo, es una película del año 2011 dirigida por Martin Scorsese y se basa en el libro La invención de Hugo Cabret de Brian Selznick, publicado en 2007, que puede ser mi recomendación literaria. Ese es un autómata que escribe, pero así como los pueden escribir, pueden hacer cosas complejas como interpretar música. Todo eso cambia en 1877, eso sí se tiene registro porque hay una patente. Cuando el señor Thomas Edison, que ahí hay polémica porque no se sabe, porque muy posiblemente... Era muy talentoso para muchas cosas, incluido volar los desarrollos de otros. El mérito de Edison era que era muy bueno registrando cosas, digamos, era un burócrata que sabía hacer. Pero digamos se le atribuye, y el número de patente incluso lo tengo, es la US 200521, patente el primer fonógrafo, que básicamente era un rodillo recubierto de papel de estaño que tenía una aguja y en la medida que le hablaba a un cono, interpretaba la presión del aire y la volvía básicamente en movimiento, y ese movimiento hacía que la aguja, cuando se giraba en un sentido, grabara, y cuando se giraba en el otro sentido, reproducía el sonido. Lo primero que se grabó, que hay registro grabado, que justamente es de Edison, en la voz de Edison, porque además de todo el tipo que se tenía mucha fe, tanto que fue la primera voz grabada, la que se tiene en memoria es la de Edison, justamente recita y canta Mari tenía un cordel en 1800.
77. Literalmente vivía enamorado del sonido de su propia voz. Cuando la escuchó por primera vez, entonces se enamoró de sí mismo. Mitológico nos salió el muchacho. Claro, total. Parece que hay un aparato muy similar desarrollado por la misma época, de hecho la patente es de un año después, que se llamaba el paleófono, inventado por Charles Cros, que era francés. Y parece que Edison conoce el trabajo de Cros. Si hace una cosa es que lo perfecciona, porque Cros no logra un prototipo funcional sino hasta años después, entonces Edison lo logra patentar antes. Naturalmente, Edison tuvo conflictos con un competidor importante que era Alexander Graham Bell, que desarrolla un fonógrafo muy similar, lo logra hacer en 1881 y cambia los rodillos de estaño por rodillos de cera. Y eso hace que el rodillo de cera dure más, tiene tanto mejor calidad de sonido como mayor durabilidad. Sin embargo, don Alejandro Graham Bell y don Thomas Edison tenían ahí una peleita casada, bueno, como básicamente todo el mundo con Edison hasta la fecha. Maldito Edison arruinó a Edison. Era un muchacho complicado. Durante mucho tiempo, el estándar de Bell, digamos, se vuelve el estándar porque los rodillos de cera recubiertos duraban mucho más que el papel de estaño, entonces se podía guardar la música por lo que se grabara por más tiempo. Lo que más se grababa era la voz. La gente se enamoraba de su voz. Hasta en 1887 entra Emil Berliner, que desarrolla el gramófono. Y el avance más significativo del gramófono es que cambia el rodillo por un disco plano. Más fácil de almacenar, mayor durabilidad, pero además tenía una cosa, es que mejoraba la calidad del sonido porque la profundidad del surco era un poquito mayor. Además, los discos eran mucho más fáciles de reproducir, porque en el otro lado usted tenía que grabar cada cosita una a una y no podía copiarlos, mientras que en el disco plano podía establecer un molde y prensar varios discos. Cambia básicamente el sistema y cambia el estándar, volviendo el gramófono más popular. La diferencia fundamental es que la aguja funcionaba en uno de una manera vertical, en el otro era de una manera horizontal y pues permitía que hubiera menos vibraciones en el gramófono, sonaba mucho mejor. Hacia 1890 los gramófonos se volvieron muy populares y se las llamaban máquinas parlantes públicas. Se ponían el gramófono. O sea, MP3, máquina parlante MP3. MPP. Ponían el gramófono y se los ponían a sonar como los picó ahora en la costa, pero a principios del siglo XX. Hay una cosa muy curiosa que en un momento Edison inventa, y es que a partir de su invento del fonógrafo hace las primeras muñecas parlantes, como las muñecas que hablan ahora, que usted le jala y ya se bueno, entonces lo que hizo fue meter un rollito pequeño fonógrafo en una muñeca. Eso debió ser un poco aterrador en su momento. Como las muñecas parlantes del capítulo de los objetos malditos, así bien interesantes. Exactamente. Comienza a aplicarse diferentes formas de poner la música o las grabaciones en diferentes objetos. Se volvió muy popular porque al final de cuentas ya no tienes que ni saber música para leer partitura, ni cargarte la orquesta, ni tener que pagarle a un músico, sino que podías reproducir la música donde quisieras. Después de eso hay un periodo, digamos, si se quiere, un poco de estancamiento. Digamos, el gramófono no tuvo grandes variaciones, se hizo muy popular, era una máquina de manivela de muy fácil construcción, los discos eran los discos más pesados. Ese gramófono es el de la RCA Victor, ¿no? El de la RCA Victor, tal cual, el del perrito. Y no hay mayor variación hasta más o menos 1948. Comienzan a generarse tecnologías que permitían hacer la reproducción de forma mucho más fiel. Con los primeros transistores se comienzan a generar más o menos por la época de los 40, a partir de las guerras, los tubos catódicos que permitían generar electricidad. Es decir, con la llegada masiva de la electricidad, no la llegada de la electricidad porque ya existía, pero la llegada masiva y popular de la electricidad, hay mayores maneras de poder reproducir música de mayor fidelidad. Y más o menos en 1948, Columbia Records presenta el disco de vinilo de 33 revoluciones, que era el que llamaban el LP, o que todavía se llama el LP, o el long play, o como las abuelitas decían, el don't play. Mi abuelita decía, ay, póngame ese don't play. Póngame el don't play. El don't play cambia otra vez el formato de la música porque permite tener una grabación que tenía mucho más tiempo. Los discos que estaban antes, los gramófonos, giraban a 78 revoluciones por minuto y más o menos almacenaban 22 minutos de música. Los larga duración podían almacenar eso, pero por cada lado, entre 22 y 30 minutos de música. La tecnología cambia un poco, se logra generar algunas variaciones en los surcos y entonces hay discos que pueden tener mayor cantidad de tiempo almacenado de música, y de surcos más pequeños cambia un poco la calidad del sonido, o surcos más grandes que tienen mayor profundidad de sonido y seguramente lo que hace la era del vinilo en el 48 es que cambia el formato del disco de 78 revoluciones por uno de 33. Yo recuerdo, Coballito Beta, cuando yo era muy niño, los reproductores para los discos y una palanquita que le cambiaba la velocidad al equipo. Ahí entró una cosa, la RCA Victor, introduce el disco de 45 revoluciones para reproducir sencillos, o sea, el hit del momento, la canción que era la más escuchada, no esperaban a que saliera todo el álbum, sino que podían grabar una canción y esa canción la ponían en sencillo. Era el bate, y si pegaban, se lanzaba. Y se lanzaba. ¿Qué permitió eso también? De empezar a reproducir la música en la radio. Antes de eso, la radio tenía que reproducir la música en vivo. Y de la orquesta, total. Y de la orquesta y todo. Pero ahora una pequeña emisora podía conseguir los discos y reproducir la música que la gente le pedía. Entonces ya usted podía pedir las canciones. Si quiere ver una película buenísima que habla de eso y cómo la música se vuelve importante en el imaginario de la gente, ¿dónde estás, hermano de los hermanos Coen? Es fantástica porque básicamente es una banda que logra
logra grabar su música, que quiere sonar como el blues negro, y engañan a los DJ que le mandaban música negra, blues, y sonaba como música negra, pero todos eran blancos. Entonces es muy chistoso porque en los 40 la segregación era al contrario, pero la gente quería escuchar la música negra. Habla un poco de cómo era el proceso de grabación de la música y cómo tenían que prensar sus propios discos, hacer que los grabaran y los mismos músicos ir a distribuirlos en las emisoras para que la gente los conociera. Antes incluso el mercado y de todo lo que genera. ¿Cómo se graba un disco? Es relativamente fácil. Usted toma una grabación, la pone en un molde de aguja que, digamos, raya un molde de metal, creando los surcos, y después de poner ese molde de metal, que es el negativo, genera unos positivos poniéndole una placa de policloruro de vinilo. No puede ser acetato que llamamos. Es el PVC y por eso se llaman vinilos. Hay efectivamente una pequeña guerra por saber cuál era el formato predominante. El de 33 revoluciones, el de 45, gana el de 33 para los álbumes largos, porque permitía tener mayor cantidad de música grabada, y el de 45 para los sencillos. Y ese es el que se vuelve muy famoso y muy común en esos aparatos gigantes que se tenían en los locales, que eran las rocolas. Regularmente son discos de 45 porque tenían una canción por lado. Entonces es el formato de 45 muy popular en los jóvenes y los adolescentes, y básicamente se vuelve todo el mercado de los sencillos. Todavía incluso cuando un artista lanza una canción, habla de un sencillo. Eso además tiene un montón de cosas. Entonces era lo que ponías en la cara A del disco frente a lo que ponías en la cara B. Se genera además un tema asociado a las carátulas, pues se vuelven objetos de culto, donde ya no solo es la música, sino todo el contenido asociado. Se vuelve un gran cambio cultural en cómo se percibe y se consume la música. Y hay carátulas famosísimas. Por ejemplo, la lengua de los Rolling Stones, que es una de las carátulas de su disco, fue diseñada por Andy Warhol. Andy Warhol es un influyente artista estadounidense que vivió entre 1928 y 1987, siendo figura central del movimiento del arte pop. Fue reconocido por sus obras sobre el consumismo y las celebridades, como por ejemplo las latas de sopa y los retratos de Marilyn Monroe o Michael Jackson. Exploró diversos medios, incluyendo la pintura, el cine, la música, y él fue tan importante como su propio estudio artístico, llamado The Factory, es decir, la fábrica, en Nueva York. Entonces los artistas comienzan a tener un lienzo nuevo. Hace poquito tuvimos una carátula diseñada por Basquiat. Fantástica. O sea, esto cuando lo abrimos, pues es un tesoro. Se vuelve también un objeto en sí mismo. Pero además ahí tenías historias, letras de las canciones, podías seguir las letras. Los discos de vinilo además tienen otra característica muy particular y muy interesante, sobre todo antes de la era digital. Todo se grababa análogo. Entonces las pistas incluso se grababan en plataformas como las cintas de audio, pero no habían cortes digitales. Entonces las frecuencias audibles del ser humano van entre 20 Hz y 20 kHz, pero la capacidad de sensibilidad de los discos podía ir en frecuencias subsónicas o frecuencias ultrasónicas que no captaba el sonido. Entonces, discos grabados antes de la era digital, uno logra percibir el sonido de una manera distinta, que no oye el oído, pero sí siente el cuerpo. Como somos un montón de agua, pues eso vibra. Yo tengo una colección pequeñita pero bonita. Tengo uno particularmente que es una versión de las 4 estaciones, grabada por la Orquesta Sinfónica de Londres, que no está remasterizada, sino es una copia anterior a los 70s, y cuando usted pone eso, siente una vaina distinta. Tengo otra versión ya cortada digital, la fidelidad del sonido es mucho mejor, pero no se siente igual. La remasterización regularmente se hace digital y lo que hace es que cortas y logras mejor calidad del sonido porque cortas las frecuencias subsónicas y ultrasónicas. Ganas en fidelidad de audio, pero pierdes en percepción del resto del cuerpo. Por ejemplo, Frente Cumbia, hace 5 o 6 años, volvieron a grabar sin corte digital, utilizaron los estudios de Discos Fuentes en Medellín y se fueron a grabar allá un disco. Tenían la tecnología actual, pero lo grabaron totalmente a la antigüita, toda la orquesta grabando en vivo sin corte digital. Y el vinilo, después de que prácticamente desaparece en los 90s, está teniendo un renacimiento, más o menos a partir de 2010, la nostalgia, el sonido y demás, pues comenzó a volverse otra vez un objeto de culto, además por la posibilidad de tener el objeto tangible, lo que les decía, esto vuelve tangible algo que es intangible. Una pieza integral porque tiene diseño, tiene la música, tiene toda la tecnología que está detrás. Y tiene uno de nuestros 3 jinetes del apocalipsis, capitalismo, porque a caros que son ahora. Yo recuerdo que cuando los compraba, no era un artículo de comprar en la esquina, pero cuando yo era niño se compraba bien, o sea, fácil uno podía salir a comprarse 3, 4 vinilos, pero ahora cada uno vale medio hígado. Creo que también le vieron ahí como la posibilidad de exprimir plática. No puedes comprarlos. Lo que hace la música fonograbada al final es que ha cambiado muchas veces el negocio de la música. Si bien ahora hay un renacimiento de los discos de vinilo, de todas formas el mercado ahora está dominado por plataformas, en donde pues vuelven intangible el fenómeno. Pero de todas formas sí entra el tema del arte integral, las carátulas, las letras, los diseños, y para gente que tiene algunas obsesiones en la vida, se vuelven objetos coleccionables. Hay unas cajitas muy interesantes. Yo tengo una cajita que tiene unas gráficas increíbles de los
los Smashing Pumpkins, que son 6 discos con todo el desarrollo gráfico para llegar a la construcción de las canciones. Cuento una historia, tengo otra cajita muy bonita de los Rolling Stones que habla de su disco Tattoo You. En fin, se vuelven unos objetos que son como altamente valorados, no solo por la música que contienen, sino por todo el valor adicional. El disco de vinilo tiene un punto muy grande y se mantiene como uno de los estándares más o menos hasta los 90, pero al lado del disco de vinilo empiezan a salir otras tecnologías. Hacia el 1930 se desarrolla el magnetófono, que permite hacer grabaciones en cinta magnética. ¿Qué ventaja tiene el magnetófono? Que permite regrabar el vinilo, la cinta magnética. Sí, esta cinta magnética se desarrolla con fines bélicos, con fines militares, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, pues la tecnología se masifica hasta la década del 60, en donde comienza a volverse portátil. Antes las cintas magnéticas eran bastante gruesas y otra vez tenías que tener un equipo muy grande. Seguía siendo más práctico el reproductor de vinilos porque la cinta magnética era muy grande, se usaba sobre todo para grabar voces. ¿Se acuerdan de esas cintas de los 40, películas de los 50, donde se ven los dos carretes grandes de cinta, que es grueso? Más o menos hasta los 60, en donde Philips desarrolla el cassette compacto, y una cinta magnética mucho más pequeñita, y desarrolla el cassette que los cobayos nuevos no conocen, en donde uno encuentra además relaciones fácticas de uso cuando ve un cassette y un lápiz y sabe qué hacer con esto. El cassette compacto se vuelve muy popular porque era muy fácil de grabar y permitía crear tus propias playlists, llamaríamos ahora. Uno grababa en la radio las canciones que le interesaban y podía regalarlas. Tuvimos un capítulo muy especial de remembranzas de esto. Muy popular se vuelve también las cintas de 4 tracks. Esas sí no me suenan. Entonces, los cassettes permitían grabar cosas y llevarlas, pero no había reproductores tan pequeños, era de todos modos una máquina grande. Pero entonces se reducen para meterlas en los carros. Entonces es la primera vez con las cintas de 4 tracks que yo puedo tener música en el carro, sin necesidad de cantar. Eran cintas de 4 tracks porque reproducían 4 canciones. Eran unos cassettes gordos que se metían en los carros. Hubo experimentos para meter vinilos entre los carros. Pero la vibración y todo, y muy loco. Pero ha sido muy interesante. Las cintas de 4 tracks evolucionan a cintas de 8 tracks. Y durante los 70s, carro que no tenía el reproductor de 8 tracks, eso no se vendía. En el 79 pasa una cosa que sí es absolutamente revolucionaria y nosotros alcanzamos a vivirla tangencialmente. Sony introduce en el 79 el Walkman. Uy, claro que sí. Y es la primera vez que puedes tener un reproductor personal portátil. Antes estaba amarrado a la casa. Si usted salía a trotar, le tocaba silbar. O la grabadora de 8 pilas. Eso era gigantesco en los 70. Sí, eso era incómodo. La primera vez que se introduce la experiencia personalizada de la música es con Sony en el 79, que introduce el Walkman, que además se puede escuchar con auriculares. Solo lo escuchaba usted. Y el Walkman es el furor, porque si usted podía escoger la música que quería, ponerla en su cassette, y esa era su primera lista de reproducción. Además, ahí usted podía hacer dedicaciones que no escuchaba nadie más, le podía mandar la música a la novia, le podía hacer los tracks al novio. Y entonces el Walkman era una gran revolución porque permitió tener control personalizado de la música. Ahí hay todo un desarrollo en los 90 sobre el cassette que se vuelve fundamental. Entonces el vinilo era para la casa, pero el cassette era personal. Entonces, ¿quién adopta eso? Los jóvenes. Es una expresión de juventud tremenda. Hacia los 80s comienza el desarrollo y la revolución digital. En el 82, Sony y Philips desarrollan el CD, desarrollan las primeras grabaciones digitales y usan el CD, que el concepto de reproducción es muy similar a cómo funciona el vinilo. También son perforaciones, alcanzan las nanoperforaciones, pues son muy microscópicas, y la aguja es reemplazada por un lector láser que permite saltar por esas perforaciones. Como son mucho más pequeñas, permite mayor cantidad de información, lo que mejora la calidad de audio. Aquí Sony aprende de sus errores con el Betamax de Sony. El problema del Betamax de Sony es que, aunque era un modelo más compacto y tenía una calidad similar al VHS, Sony hizo una cosa muy boba, que fue restringirlo para que solo él pudiera hacer los reproductores y los cassettes. Entonces, cuando se genera la tecnología similar, que era el VHS, las empresas que desarrollan VHS dicen: esta tecnología la puede copiar cualquiera. No liberan las patentes, pero permiten licenciamiento de patentes. Entonces hay competencia y VHS se termina volviendo el estándar. Sony aprende de eso y dice: no me voy a ir solito con lo de CD. Ya tengo un hit que es el Walkman, y se une con Philips y generan un libro que se llama Red Book, en donde plantean un estándar de grabación para la música digital y permiten entonces licenciar patentes, y se populariza el CD. Mucho más liviano que un cassette, podías almacenar mucha más música de mejor calidad. Sin embargo, el cassette siguió siendo muy apreciado porque permitía regrabar. Y además el aparato en el que lo reproducías era menos sensible, mucho más barato, más fácil de acceder. El CD comienza a volverse también estándar, ya con la aparición de la computación. Se permite desarrollar CDs que permitían regrabarse, y entonces permite hacer lo mismo el cassette, y va cobrando un poco más de fuerza. Sin embargo, estos aparatos eran un poco más delicados, pero permite hacer una cosa, y es la grabación digital, la digitalización de la grabación. Eso es lo más interesante de ese formato. Eso lo toma un señor hacia más o menos la década de los 90 y lo transforma en una plataforma que podía reproducir música sin necesidad de tener necesariamente un aparato de reproducción. No tienes que tener ni el cassette, ni el vinilo, ni el... En el medio de eso hay unas cosas divertidísimas como el Laserdisc. Era como un disco de vinilo de grande, pero láser. Usaba para reproducir video, pero fue muy complicado, saltaba mucho, teníamos problemas técnicos tremendos, pero también se usó para grabar algunas
algunas cosas de audio. La calidad era increíble para la época, pero era muy grande, muy aparatoso, de pronto era costosísimo. Ese formato no pelechó. El mini disc aparece sobre todo para grabar video y empezar a grabar información, un poco reemplazando los disquetes. ¿Hay música en disquetes? Sí. Pero las 3 primeras no. 3 bytes. Hasta que un señor hace algo particular y es Napster, como una forma de intercambio de música en la nube. Ni siquiera sabía que era muy bien la nube, pero era como que yo podía compartir música entre usuarios. Pero para poder hacer eso y que pudiera atravesar a través de una red que era muy débil, pues lo que se logró hacer fue hacer sistemas de compresión, de comprimir los datos y se genera el formato MP3. El formato MP3 permite comprimir aproximadamente 11 veces el tamaño de los datos de un CD y fue desarrollado principalmente por el científico alemán Karl-Heinz Vandenberg y se llama así MP3 por el grupo de expertos que lo desarrollaron, que era denominado el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento, MPEG por sus siglas en inglés, que desarrollaron este formato estándar de compresión de datos cuando ya se habían desarrollado previamente otros 2. Luego, este era el tercero. De MPEG quedó el MP. Y por ser el tercero, quedó el CRES, y así se formó la sigla MP3. Y con el MP3 hay otro salto que cambia el modelo de la música fonograbada y que básicamente es la reproducción por streaming y por otros mecanismos. Coge como todo el modelo de Napster que permitía comprimir la música y ponerla en un formato mucho más pequeño, donde te cabía mucha más información en menos espacio. Se le atribuye al señor Steve Jobs el tema de crear el primer reproductor de audio MP3 portátil, el iPod. Y el iPod tiene desde las versiones más grandes hasta el iPod Shuffle, que pues era una cosita muy chiquitica que te permitía tener muchas horas de reproducción de música de forma, digamos, libre. Ahí entra un problema y es que comienza a darse una masiva reproducción de música sin pagar derechos. Digamos, la democratización, por no decir que la piratería, se vuelve un problema para las disqueras y para los artistas. Naturalmente. Como la música ya podía llevarse a todo lado, la gente comienza a ir menos a conciertos. La experiencia en vivo empieza a decaer y cambia la industria. Cada vez que aparece un salto de innovación tecnológica en la música, la industria cambia. El problema es que los cambios se dieron sobre todo en el siglo XX, o sea, se dieron en un espacio de tiempo muy pequeño. Y sobre todo de los 40 para adelante. Y eso que aquí no estamos hablando, por ejemplo, los videos musicales. Entonces, la música digital se vuelve el estándar actual, sobre todo en los últimos años, digamos, los años 2000 hacia acá, particularmente los últimos 15 años, ha tomado todavía mucho más fuerza y se han empezado a generar alternativas como, por ejemplo, Spotify, que arranca en 2008, además como YouTube Music, Amazon Music, Deezer y otro montón de reproductores y servicios de streaming de música que tienen diferentes posibilidades de construcción. Y ahí entra otra innovación del tema que tiene que ver con los algoritmos que permiten reconocer tus gustos particulares. Si bien muchas de estas plataformas han sido una posibilidad importante para los músicos emergentes, para que su música sea escuchada en muchos lugares del mundo, los algoritmos que los mantienen te van generando una pequeña cápsula de gusto, te van sesgando demasiado el consumo. Es como el momento en el que estamos. Las plataformas de reproducción de música cada vez tienen mayor arraigo en la vida cotidiana de la gente, porque puedes escuchar música ya no solo en tu reproductor, sino que puedes tenerlo en tu teléfono, puedes tenerlo en el reloj. Ya tenemos gafas que tienen posibilidad de conectarse a internet con la posibilidad de escuchar desde la con los ojos. Algo así. Los wearables que te permiten poner gadgets y cosas tecnológicas a cosas que te pones, y ahí entonces la música puede estar. Eso ha permitido democratizar el uso, de alguna manera controlar un poco los temas asociados a la piratería, porque cuando yo ingreso en estas plataformas estoy generando regalías a los artistas. Eso tiene tanto de largo como de ancho, porque algunas de esas regalías no llegan necesariamente, según los algoritmos de algunos de estos reproductores de streaming, puede llegar a los artistas que tienen mayor número de reproducciones y los tienen menor número de reproducciones, pues nunca ven nada de sus regalías así tengan pocas reproducciones. También genera sesgos, pero pues digamos es lo que se ha logrado encontrar para frenar temas asociados a la piratería, que afecta sobre todo a los dueños de los derechos de reproducción, que no necesariamente son los artistas. Otro problema que ya tiene que ver con el negocio de la música y las aristas que tiene. Espero que les quería contar un poco de cómo ha cambiado, ha transformado la grabación y la posibilidad de exportar la música y de llevarla a cualquier lugar, de cualquier forma, y que ya no tengamos que cargar con 46 músicos para que podamos escuchar la música de Pacho Galán, Lucho Bermúdez, o un bus para 60 para cargarse la filarmónica de la quiere ver en su casa. La litsomanía, que era una locura, eso da para otro capítulo. Es otro plato cultural. Buscaban el sudor, o sea, el tipo se limpiaba, le daban el pañuelo para que se limpiara, que tuvieran los pañuelos untados por el sudor de Litz. Muy orgánico. Se sabía guaproxta nosotros. Pues muy chévere, Cobayo, wow, buenísimo. Yo no podía sacarme de la cabeza todo el modelo teórico y conceptual que hay de innovación, y cómo el ejemplo de la música transportable es un ejemplo perfecto, pragmático, de la teoría de la innovación
innovación incremental, innovación radical, innovación de mercado, innovación de producto, innovación de materias primas, innovación organizacional. Los cobayos que nos escuchan, que se dedican a eso, pues acá hay un ejemplo brutal, porque demuestra cómo la capacidad de ingenio del individuo termina transformando todo un sector, y no solamente en un momento determinado de la historia, un impacto de 80 años. Básicamente desde los 50 a los primeros 40 años avanzaba mucho más lentamente. Hay una cosa que me pareció increíble cuando tú hablaste de Emilio Vanilli Coballo como ejemplo de llevar la música sin ser músico, todo el fenómeno del reggaetón. Esto, yo produzco, creo, vivo, comercializo a través de una música que, sin ser músico y sin tener formación, ni espíritu, ni talento relacionado con la música, el sector es víctima de su propio invento, de cómo hacemos para que la música le llegue a más gente y la gente pueda usar la música y llega, pero lo que no es música. Cuando hablaste de poner la música en un molde, yo siempre había tenido la curiosidad de cómo es que funcionaba la música en un vinilo. De hecho, cuando había reproductor de vinilos en mi casa, pegar bien la oreja a la aguja y bajaba todo el volumen a ver si escuchaba la música. No, obviamente se escucha, son como unos chirridos pequeñitos, pero obviamente es lo que mi oído alcanza a oír. Pensaría uno que ya todo está montado, y no, por nostalgia, por lo que sea, parece que el ciclo se devuelve. ¿Qué tal que ahora la innovación sea que usted ya escucha la música en vivo y entonces usted tiene que devolverse, andar con sus 50? Ahí está pasando una cosa muy interesante, sobre todo en Oriente Lejano, y es que han generado un desarrollo que permite comprar un cuadrito que podrá tener 7 centímetros por 7, 5 por 5, y recrea un CD, pero lo que tiene es un chip de NFC. Un chip NFC es un microchip con antena que permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos. NFC son las siglas de Near Field Communication o comunicación de campo cercano. Que cuando usted lo acerca a su teléfono, reproduce la música, pero compra el objeto es tuyo, la música es tuya. Con el streaming hay un fenómeno, y es que usted no siente que usted sea dueño de la música, por más que ponga su lista de reproducción y todo. Tú estás consumiendo algo que está en todas partes. Y si se quedó sin internet y no pagó la suscripción premium, pues no tiene la música. Y hay tiendas gigantes de pequeños cuadritos de 5x5 en donde tienes la caratulita. Entonces es toda la reproducción de lo que tenía en físico, pero pequeñito, Y solo para ti. lo pones como llaverito, lo regalas y lo pones en el teléfono con NFC y te lee el chip de NFC y te lee la música. Claro, también te da el acceso a la plataforma y demás, pero puedes tener música. Es tu música. Es una manera de seguir haciendo personal algo que está demasiado globalizado. No demoramos en devolvernos a eso, a concentrarnos en que ya no me gusta la música que yo escucho a través de cualquier aparato tecnológico, sino que únicamente voy a darle valor a la música que puedo escuchar en vivo. Ahora, pregunto yo, ¿qué otras maneras estarán pendientes para disfrutar la música? Si yo me pongo las gafas y en un ejercicio sinestésico completamente esquizoide puedo ver la música, ponerme un aparato que es para ver, para escuchar la música, la locura completa. Y ahora súmale la inteligencia artificial a ver a dónde nos lleva la música. Puede generar la música, tú pones tus palabritas y te hace música con tus propias letras, entre comillas. Hay un par de episodios de este podcast que tienen música creada con inteligencia artificial. Y no tiene que ser músico ya. Dale tu Coballo. De música me encanta, pero soy bastante ignorante. Esa como mito que aparece en varias películas donde dice las vibraciones del aire grabaron voces de personas cuando se está trabajando con la arcilla. El antecedente más antiguo que yo conocía es egipcio, uno que sale en un documental que se llama Los Simpson, que Lisa entra con su papá al museo y escucha una cajita de música que nadie más había escuchado su música en 2000 años. Quería dejar ese antecedente. Recuerdo también por televisión cuando llegó el Walkman, que nos decía el Coballito Beta que algo nos tocó de ese coletazo. Pues sí, yo tuve bastantes Walkman, pero recuerdo que aquí también había una resistencia a las palabras en inglés. Entonces, literal, cuando llegó, Sony lo lanzó acá, no sé si en toda Latinoamérica, pero sí en Colombia, se le llamaba el radio caminador. Y recuerdo a Carlos, el gordo Benjumea, que ponía el radiecito y lo dejaba en el piso y le decía, a ver, camine, venga, que se va a mover el radio. Entonces, no entiendo por qué se le llama radio caminador, si no camina, a ver, camine, haga. Cuando hablábamos de los videos, recordaba yo esa pelea que hay de cuál fue el primer video musical. Cada quien se queda con la teoría que quiere y yo elijo creer, entonces yo me quedo con que las primeras grabaciones de videos musicales se las llevan los Beatles antes de llegar a su gira por el continente americano, que por cierto pisaron Colombia. Al principio no concretaron su viaje, entonces mandaron los videos de las canciones más famosas en Estados Unidos. Siendo fan de los Beatles, elijo creer que esa es la primera grabación de videos musicales que hay. El fenómeno de la cara B, algo nos comentaba el Coballito Beta cuando lanzaba la canción que estaba de moda, entonces esa iba en el single, iba en el sencillo. El disco tenía dos caras, entonces iba el sencillo y una puesta ahí medio loca en la cara B, a ver si eso pegaba. Y no pocas veces sucedió que la apuesta de la canción de la cara B pegaba, y pegaba más duro incluso a veces que la canción que se había lanzado como sencillo. Algo que a mí me llamó la atención es que antes, cuando uno decía este es el
top 5, el top 10 de las canciones más famosas eran realmente famosas. Eso sonaba en todo el mundo. Creo que lo comentábamos en otro capítulo, Cobayo, para recordar nuestro capítulo. En las 88, en algún momento la canción del año fue Eternal Flame de las Bangles y todo el mundo sabía que era esa canción. Si uno mira ahorita los conteos, ¿cuál es la canción número 1? Depende de qué género, en qué área, para qué público, en qué plataforma. A veces esa es la canción número 1. Jamás en la vida había escuchado. Venga, es como música nueva. Los hits de ahora son hits muy, como decía el Caballito Beta, muy dependientes de ese algoritmo, y entonces casi que esas listas son un poco artificiales. ¿Cuál es la canción más famosa? Pues depende. Antes sí, la canción más famosa era esa y se llevaba todos los premios y arrasaba los Grammys y lo que sea. El iPod Shuffle que nombraba el Caballito Beta a mí me mató. Era un clipcito de unos 6 centímetros por 4, o sea, la cosa más pequeñita del mundo. Incluso. Fue la primera vez en que yo pude llevar conmigo 240 canciones. Yo llevaba también mis caseteras antes, ahí cabían las 18 canciones del cassette o mi Discman, entonces cabían las 20 canciones del CD, pero 240 canciones en un clipcito que yo me ponía en la ropa, eso para mí fue la innovación que me rompió la cabeza y me parecía la locura. Cierro con la recomendación literaria, siguiendo mis gustos. Yo diría el ABC del rock, que es el compendio de las historias de cómo nace el rock and roll, e incluso nombra curiosidades como la primera grabación. El mismo prensa su propio disco porque le quería dar un regalo a la mamá. Hay muchas anécdotas referente a eso, a cómo hacemos la música más portátil, más llevadera. No es el objetivo de este libro, el ABC del rock de Manolo Belón, pero sí habla mucho de lo que son las innovaciones y cómo esto rompió no solo en géneros, sino también en medios. Sí, eso que planteas ahí, Cobayes, esas nostalgias, ¿no? Hoy tuvimos producciones muy nostálgicas, porque claro, es la manera también en la que uno aprendió a relacionarse con la tecnología, con su música, con otras personas a través de esos dispositivos, y pues eso también va creando un tejido cultural. Si hace 30 años no hubiera habido este desarrollo de música, muy seguramente no estaban las comunidades de géneros musicales que tenemos hoy en día. Y sin el señor Claro. hizo la minga de tener un MP3. Es como de verdad toda la tecnología y el consumo, independientemente de lo que quiera que sea, predispone a las personas para crear tejidos, crear comunidades. Por ejemplo, ahorita de vinileros, son un grupo particular, o las comunidades virtuales, por ejemplo, los K-popers solo pueden ser resultado de esos desarrollos tecnológicos y de su consumo musical en las condiciones que tenemos en el momento. Yo quiero sumarme a una recomendación muy ñoña del tema de hoy, y es un libro que se llama Innovación Tecnológica y Procesos Culturales. Podemos roncar. Habla no solamente en la música, sino también en el cine, cómo este fenómeno se dio también en el mundo del audiovisual, obviamente relacionado con la música, pero con el campo del sonido. ¿Qué ocurrió cuando surge el primer micrófono y ya no tienen la resistencia los mismos artistas de decir yo no necesito que algo me expanda mi voz porque eso significaría que yo soy un mal artista, si no soy capaz de proyectar mi voz y llevarla hasta la última persona que me está escuchando, o todos los dispositivos de sonido? Es un libro académico naturalmente, pero también es muy interesante porque está lleno de ejemplos y aterriza también esa teoría de innovación de la señora Josefa Santos y el señor Rodrigo Díaz. Cobayo Beta, ¿qué tal? Muy bien, solo para darles un dato, el disco más vendido de la historia es Thriller de Michael Jackson, con más de 70 millones de copias, o sea, de discos físicos, CDs, cassettes, LPs, y ya entra lo que decían ahorita, hay una cosa completamente loca que son las reproducciones. Ahora, yo puedo saber cuántos discos vendió Thriller, pero no cuántas veces los he escuchado, claro. Pues pueden ser muchas, pero Spotify sí le permite ver que hay canciones como Blinding Lights de The Weeknd con 4.500 millones de reproducciones. Ahí entra otra forma de entender el mercado, pero lo que sí sabemos es que por lo menos han despachado 70 millones de discos de Thriller en el mundo desde el 86 que fue lanzado. Significaría que Colombia, todo nacional colombiano tendría una copia y alcanzaría para Ecuador. Y creo que alcanza un poquito para darle a Bolivia. También nos despachamos unos minuticos aquí muy agradables con nuestro experimento. Caballito Beta, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y la locura y seguirnos en este camino de la experimentación de otro tipo de audios que son los podcasts. Muy buen aporte. Vamos a ver cuántos millones de reproducciones va a tener este capítulo. No, pues eso va a ser un montón. Muchísimas gracias, Cobayo Beta, a esta madriguera que es tu casa. Te esperaremos en las siguientes. A los cobayos que nos escuchan, como siempre, muchísimas gracias. Esperamos que el experimento de hoy les haya gustado. Cuéntenos en los comentarios cómo la vieron, qué les gustó, qué no les gustó, qué otras dudas, comentarios surgen a partir de este episodio. Es otra propuesta, es otra innovación agradable también escuchar otras voces. Yo creo que eso también renueva otro punto de vista, me parece supremamente interesante. Son aportes que van sumando. Cuando quieran, cuando gusten. Nos escuchamos en la siguiente. Ahí nos hablemos. Nos hablemos luego. Bye. Después de este recorrido histórico, evolutivo y divertido, solo resta invitarlos a oír música. Por cierto, mis favoritas son los cantos de caballos. Y también a seguirnos oyendo, por supuesto, y a pedir sus objetos culturales. O para los que quieran venir como invitados, así como es el Caballito Beta, pues que nos escriban a nuestro correo eltriangulodoloscobayos@gmail.com. Felicidades a todos, chau, chau, adiós.